Hola, el objetivo de este video va a ser conocer la herramienta de Microsoft Excel para el análisis descriptivo de un conjunto de datos. Vamos a calcular y vamos a interpretar los estadígrafos de un conjunto de datos por medio de esta aplicación. Para este ejemplo vamos a considerar un conjunto de datos en el cual tenemos una lista de 10 estudiantes y también tenemos las edades correspondientes de ellos. Entonces tenemos estudiante 1 y 2, arrastramos hasta llegar al estudiante 10, el primer estudiante tiene 14 años y así de manera sucesiva vamos a completar la columna de edad. Seguidamente lo que vamos a hacer es dar clic en la pestaña de datos. En la mayoría de veces donde tengo el cursor no nos va a aparecer la herramienta de análisis de datos. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña Archivo y dentro de ella, parte inferior izquierda, damos clic en Opciones. Nos aparece esta ventana en donde vamos a dar clic en Complementos y seguidamente vamos a buscar donde diga Herramienta para análisis. Después de esto vamos a dar clic donde dice Ir. Y luego vamos a dar clic donde dice herramientas para análisis. Luego damos clic en aceptar. Como ustedes pueden ver en la pestaña datos ya nos aparece la herramienta de análisis de datos. Una vez tenemos activa la herramienta de análisis de datos, damos clic en ella y luego seleccionamos el apartado que dice estadística descriptiva. Damos clic y luego clic en aceptar. Como pueden ver, se nos ha desplegado un nuevo cuadro de diálogo que se llama Estadística Descriptiva. En ella podemos ver varias opciones: entrada, rango de entrada, tipo de agrupamiento, por columnas o por filas y demás opciones que ya las iré especificando. A continuación, lo que vamos a hacer es dar clic en esta flecha que apunta hacia arriba y vamos a seleccionar el rango de entrada de los datos. Entonces, en este caso queremos analizar la variable edad de este conjunto de 10 estudiantes. Entonces damos clic, mantenemos clic sostenido en esta celda y arrastramos hasta la última celda. Soltamos el clic. Como pueden observar, en este cuadro de diálogo ya nos aparece el rango de datos seleccionado y luego damos clic aquí en esta flecha hacia abajo. Listo. Aquí esta opción que nos dice agrupado por columnas. En este caso tiene que estar seleccionada columnas, ya que hemos ingresado los datos en forma de columnas y no de filas. Damos clic aquí donde dice rótulos en la primera fila para que Excel entienda que en la primera fila está la descripción de nuestros datos. ¿Listo? En este caso de la variable edad. Aquí tenemos las opciones de salida. Nosotros podemos elegir si queremos que el resumen de los estadísticos principales aparezca en esta misma hoja, en este caso en la hoja de datos. También podemos elegir si ese resumen de estadísticos salga en una hoja nueva, lo podemos elegir también, o en un nuevo archivo de Excel. En este caso yo voy a dar clic en donde dice rango de salida y voy a seleccionar una celda alejada de estos datos para que a partir de esa celda se me muestre el resumen de los estadísticos. Entonces doy clic aquí y voy a dar clic, por ejemplo, vamos a seleccionar por ejemplo esta cuadrícula. Listo. Entonces suelto el clic y ahora doy clic en esta flecha hacia abajo. Bien. Seguidamente damos clic donde dice resumen de estadísticas, ¿sí? Porque queremos que nos aparezca el resumen de estadísticas. Damos clic aquí y finalmente damos clic en aceptar. Y automáticamente ustedes pueden ver que nos sale la tabla con el resumen de estadísticas o estadígrafos de la variable edad. ¿Qué nos aparece en esta tabla? Nos aparece la media de la muestra, nos aparece la mediana, nos aparece la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra. Además nos aparecen estos otros coeficientes, que es el de kurtosis o el coeficiente de apuntamiento y el respectivo coeficiente de asimetría de Fisher.
también nos aparece el rango, el valor mínimo, en este caso la edad mínima, nos aparece también la edad máxima, nos aparece la suma de todos los datos, que en este caso es 154. En efecto, si yo selecciono este rango de datos, aquí vemos que la suma es 154 y también nos aparece la cuenta, es decir, cuántos datos hay, en este caso 10 datos. Y bien, para finalizar este video vamos a comprobar algunos de los resultados que nos aparecen en esta tabla para que vean que en realidad esta tablita nos ahorra demasiado tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar por ejemplo con la media. Si yo quiero calcular la media con un comando de Excel, simplemente me posiciono en una celda, tecleo igual y para calcular la media simplemente en Excel escribimos promedio. Abro paréntesis, selecciono mis datos, cierro paréntesis y luego presiono Enter. ¿Qué nos dio? 15,4, exactamente lo que tenemos aquí. Bueno, esto lo voy a cortar, lo voy a pegar por acá. Tenemos el promedio, la media. Vamos a calcular la mediana con un comando de Excel. Simplemente tecleamos igual, escribimos mediana, puede ser en mayúscula o en minúscula, abro paréntesis, nuevamente selecciono mi rango de datos, cierro paréntesis y tecleo Enter. La mediana nos dio también 15. Vamos a calcular la moda, muy sencillo. Igual, escribimos moda, en este caso moda.1. De hecho aquí nos aparece lo que hace esa función, devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Moda.1, abro paréntesis y lo mismo. Selecciono mis datos, cierro paréntesis y presiono Enter. Ahora para calcular la desviación estándar. Entonces como se trata de una muestra, vamos a presionar igual y vamos a escribir desbest.m. Y esto lo que hace es calcular la desviación estándar en función de una muestra. Entonces el comando es desbest.m, abro paréntesis, selecciono mi conjunto de datos, cierro paréntesis, Enter. 1,3498, precisamente lo que nos dio aquí. Para calcular la varianza, exactamente lo mismo, igual, escribo varianza, perdón, en este caso sería var.s, ¿listo? S hace referencia a la muestra, ¿listo? Entonces var.s, abro paréntesis, selecciono datos, cierro y Enter. Tenemos calculada la varianza. Para calcular la kurtosis, entonces simplemente escribimos igual y escribimos kurtosis, tal cual. Selecciono mi conjunto de datos y vemos que la kurtosis es negativa. Y por lo tanto, estamos en presencia de una distribución platicúrtica. También para calcular el coeficiente de asimetría, entonces tecleamos igual y escribimos coeficiente punto asimetría, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de datos, Enter, y exactamente nos da lo mismo que aquí. Vemos que el coeficiente de asimetría o el coeficiente de sesgo es positivo, lo cual nos indica que tenemos una distribución sesgada a la derecha. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los datos se concentran a la izquierda de la media. Existen también comandos para calcular el mínimo, el máximo. Ahora, para calcular el mínimo, simplemente escribimos min, seleccionamos los datos, Enter. Tenemos mínimo 14, ahora el máximo, max sería la instrucción, seleccionamos los datos, nos da 18 y el rango lo vamos a calcular a partir del máximo y el mínimo. Entonces simplemente presionamos igual, seleccionamos el valor máximo, que lo calculamos, lo acabamos de calcular, menos el valor mínimo. Clic en el valor mínimo y presionamos Enter. Tenemos el rango 4.
la suma, simplemente el comando es suma. Entonces seleccionamos Enter 154 y para la cuenta veamos si me sirve contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números, entonces este me sirve, seleccionamos el rango de datos y presionamos Enter, nos da exactamente esto. Y bien, con esto terminamos este video y nos vemos en una próxima ocasión.